Dios es bueno. Amén. Qué hartura ya del cassette. Estoy harto del cassette. Emiliano has traído. Sí. Luego ponemos la. Luego ponemos el proyector ahí mismo y ponemos unas alabanzas y la música que salga cantamos nosotros. Porque es que yo creo que ya está bien esto del cassette, ya no lo aguanto más. Entre el cassette y la luz que pasa, que no puede cerrar los ojos, ya no podemos orar, ¿eh? Pero bueno, Dios es bueno. Amén. Dios, bueno, a uno hay que adorarle al Señor, no por la música, sino por lo que el Señor ha hecho por todos los nosotros. Amén. Y creo que Dios ha hecho cosas buenas. Amén. Y va a seguir haciéndolas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya es oficial, hoy te lo puedo decir. El Samuel se ha pedido, ya se ha quitado ese mozo viejo, ya se ha pedido en el nombre de Jesús. Solo nos queda el Alex, el Johnny y el otro Johnny. Creo que estos se quedan para las mantas, pero bueno, Dios es bueno y bueno, uno no se tiene que unir a una persona sino a un propósito. Porque bueno, personas hay muchas, pero uno se tiene que alinear a un propósito. Así que bueno, nos llenamos de gozo de que ya Samuel pues ya se ha pedido. Bueno, Dios es bueno. Hoy estábamos en la casa orando un ratito, hablando con el Señor, y el Señor ponía una palabra en mí, la predicamos, estamos un ratito y nos vamos para la casa. La palabra que Dios ponía en mí era esta: eres una obra de Dios. Amén. Qué bonito, Todos los que estamos aquí somos una obra de la persona del Espíritu Santo. Amén. Y mirad, en este mundo muchos dicen varias teorías. Hay teorías que dicen, no supongáis para atrás, Miguel, poneros por ahí por el medio, que hay muchos sitios. Que muchos dicen que nosotros venimos del Big Bang. El Big Bang es que hubo un choque y se creó la Tierra y que nosotros venimos de esa creación. Hay otros que dicen que nosotros venimos del mono, y aunque hay muchos que se parecen a mono, que es verdad, es verdad, te parece un mono, chico, es verdad, pero no venimos de ahí, Nosotros, la Biblia nos enseña que el Señor nos creó. Amén. Y en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 7, dice que Jehová formó al hombre del polvo y que sopló dentro de nosotros y nos dio vida. Nosotros fuimos formados por la mano del Espíritu Santo. Amén. Y dice la Biblia que nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza. Así que nosotros no venimos del mono, no venimos del rival, sino venimos de Cristo. El Señor creó los cielos y la tierra, el Señor creó las estrellas, los universos, creó todo lo que nosotros vemos hoy, Dios lo creó. Pero la joya de la corona somos nosotros. Aunque el Señor creó todo, el Señor no murió por nada de lo que estamos ahí afuera. Pero al cambio por nosotros, dice la Biblia que Él murió por nosotros. Amén. Así que nosotros somos la joya de la corona del Señor. La Biblia también habla en el libro de Filipenses que nosotros somos una obra del Señor. Y dice la Biblia que Él la va a perfeccionar, que la va a acabar hasta que venga Cristo Jesús. Quiere decir que todos los que estamos aquí estamos siendo tratados por las manos de Dios. Amén. Y no hay nada mejor que ser tratado por las manos del Espíritu. Amén. El Señor sabe cómo tratarnos. El Señor sabe cómo meter la mano en nuestro interior y empezar a tocar nuestros corazones. Mirad, el Señor mide sus tiempos y el Señor sabe darle forma al barro. ¿Por qué nos sacó del polvo? ¿Por qué no nos sacó de otro lado? Sino hay otras traducciones que dicen que el Señor hizo lodo y empezó a dar forma, nos hizo un muñeco y el Señor sopló y vino vida dentro de nuestro corazón. Y ahora Pablo en el libro de Filipenses está dando fuerzas al pueblo y
y está diciendo, me gozo con vosotros. Dice, porque en mis oraciones os tengo presente. Dice, quiero persuadiros, está diciendo, quiero daros argumentos, con razones, con cosas verdaderas. Dice, que vosotros sois la obra de Dios. Dice, y que el Señor la irá perfeccionando hasta que venga Cristo Jesús. Amén. Mirad, todos los que estamos aquí somos personas imperfectas, pero que nosotros vamos camino a una perfección. Nosotros alcanzaremos la perfección o una de dos, cuando Jesús venga por nosotros, que creo que pronto viene, Amén. o cuando Dios nos llame, porque escuchar, Dios nos puede llamar en cualquier momento. Ahora, cuando nosotros subamos al cielo con un cuerpo glorificado, nosotros ya seremos perfectos. Por eso dice la Biblia que nosotros veremos el rostro de Dios cara a cara. Hay que alegría cuando veamos el rostro de Dios, Pero entre mientras, aquí en la tierra, somos personas imperfectas que Dios va a tener que tratar. Y yo quiero que Dios siga tratando mi vida. Amén. Y creo que necesitamos, todos los que estamos en este momento aquí, ser tratados por la mano de Dios. Amén. Mirad, nosotros cuando decimos el trato de Dios, el proceso de Dios, el desierto de Dios, tenemos que tener bien en cuenta que ser tratado por la mano de Dios va a doler mucho. A veces Dios te romperá y te volverá Dios a dar forma. Y a la semana coge Dios y te vuelve a romper. Y Dios te vuelve a dar forma otra vez. Y ya cuando tú te piensas que estás acabado, dices, de esta ya he salido acabado. No, te coge el Señor y te vuelve a romper. Pero mirad, nosotros rompernos en las manos de Dios no tenemos que temer. ¿Sabéis por qué? Porque todo aquel que se rompe en las manos de Dios hay arreglo. Amén. Pero todo aquel que se rompe en el mundo no hay arreglo. Pero en Dios, todo lo que se rompe hay arreglo. Amén. Por eso el Dios que nosotros tenemos es un Dios que sabe restaurar. Amén. Yo a veces me cuesta restaurar. A veces no somos igual que Dios. Tenemos fallos, errores, o no podemos saber tratar a la gente como el Señor la trataría. Pero sí quiero decirte, aunque yo no sepa tratarte, o no sepa tratarte alguien de tu familia, el Espíritu Santo sí sabe. Amén. Y el Señor siempre va a ser glorificado en el medio de nuestra vida. Porque mirad, todos los que estamos aquí somos una obra de arte de Dios. Amén. Y cuando hay personas que saben pintar o hacen cuadros, cuando hacen un cuadro bonito, en su esquina siempre ponen su nombre. Y ponen Leonardo da Vinci, el fulanito de tal. Para que cuando la gente vaya a ver ese cuadro, todo el mundo sepa que ha sido ese pintor quien ha hecho. Para que la alabanza o la gloria se la puede llevar ese pintor. Pues bien, tú eres una obra de Dios. Amén. Que Dios está firmando su nombre en tu cuadro. Amén. Cuando la gente te pueda ver, la Amén. gente tendrá que reconocer que ha sido la misma mano de Dios quien te ha restaurado. Amén. Yo creo que Dios sigue restaurando. Amén. Creo que Dios sigue restaurando los corazones. Amén. Y mirad cómo trabaja Dios. Dios trabaja de maneras que nosotros no podemos calcular cómo Dios trabaja. Muchas veces queremos hacer que Dios se mueva de ciertas maneras o que Dios se mueva conforme nosotros queremos, y eso no es así. Dios se mueve como quiere, y hay a veces que en el movimiento de Dios o en el trato de Dios, Samuel, Dios nos va a romper la mente. La Biblia dice que hay un ciego y este ciego se acerca a Jesús. Y dice la Biblia que Jesús escupe en el suelo, coge barro, hace lodo y se lo pone en los ojos. La Biblia dice que los discípulos le hacen una pregunta. Y la pregunta que le hacen es esta. Le dice, Señor, este hombre es ciego desde su nacimiento. Y le dice, voy a hacerte una pregunta. Y la pregunta que le hacen a Jesús es esta. Dice, ¿está así por el pecado de sus padres o por su pecado? Y ahora Jesús dice, no está así, ni por su pecado ni por el pecado de su padre, dice, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. La Biblia dice que coge barro, se lo pone en los ojos, ha escupido, ha hecho saliva. Hay que saliva, Dios mío, una saliva santa de Dios. Amén. Y ahora se lo pone en los ojos. Ahora digo yo, ¿no ha sido más fácil
que Dios le había puesto la mano. Si Dios ponía la mano y sanaba. Simplemente con tocar el borde de su manto la gente recibía su milagro. Pero con este hombre se mueve diferente. Con este hombre lo que hace es barro, se lo pone en sus ojos y le dice, no te lo limpies aquí. Dice, vete al estanque, límpiate y no lo divulgues a nadie, sino dile al sacerdote que el que ha hecho la obra ha sido el Padre. Amén. La Biblia dice que este hombre va y divulga que Jesús ha sido quien le ha sanado. Escucha, a ti Dios no te llama a que te calles. A ti Dios te llama a que proclames lo que Dios ha hecho con tu casa. A ti Dios no te dice, mirad, todos los que estamos aquí somos testigos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Hay muchas veces que la gente dice, pastor, es que yo no sé predicar. Si tú me pusieras un micro, pastor, o yo me fuera a la calle contigo, yo no sé predicar. Y yo te digo que vale, porque no todo el mundo tiene el don de la palabra, o no tiene el don de enseñar. Pero todos los que estáis aquí, algo Dios ha hecho con vosotros. Amén. ¿Cuántos de aquí ha hecho Dios cosas con ellos? Amén. Pues cuando uno testifica es eso. Yo estaba mal, yo me encontraba mal, pero el Espíritu de Dios vino y me restauró. Amén. Y mirad qué bonito esto. Dice la Biblia que hizo lodo y se lo puso en los ojos. Y dice la palabra del Señor que a nosotros nos creó del polvo de la tierra, que hizo lodo y hizo un muñeco y nos creó. Y él, el matiz que le dice, ¿quién ha pecado? ¿Sus padres o nosotros? Y él le dice, Jesús le dice, ni sus padres, ni nosotros, ni él. Dice, sino para que la gloria de Dios sea glorificada. Cuando Dios a nosotros nos creó, nosotros éramos seres perfectos, donde veíamos al Señor cara a cara, donde había una santidad en nosotros que dicen muchos que el hombre no era que fuera sin ropa, sino que era tanta la santidad que tenían como una luz, como una transparencia dentro de su cuerpo. Esa era la santidad que nosotros teníamos. Pero por culpa del pecado, nosotros fuimos dañados y toda la creación. Al entrar el pecado del mundo, vino las enfermedades, vino los hospitales, vino el dolor. Lo que la gente no lo capta, y muchas veces cuando nos pasa cosas, lo que nos hacemos es que nos enfadamos con Dios y decimos, ¿por qué Dios ha permitido esto? ¿Por qué Dios permite que mi casa esté así? ¿Por qué Dios permite que mi familia esté así? ¿Por qué Dios permite que me quiten un ser querido? No, es que el pecado entró en el mundo por la desobediencia del hombre y la mujer. Y ahora, cuando entró la desobediencia por el hombre y la mujer, lo que hizo es que el diseño original que Dios había creado en nosotros se dañó. Ahora, este hombre estaba ciego y lo que le hizo era restaurarle por medio del barro. Bien, tú y yo también nos dañamos. Tú y yo también estábamos perdidos y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el Señor, para restaurar nuestra relación con Él, no usó barro. Lo que usó fue la sangre del Cordero. Y ahora el Señor ha restaurado, el Señor, una relación con el Espíritu de Dios. Todos los que estamos aquí tenemos que ser tratados por la mano de Dios. Y mirad, contra más cerca estés de Dios, Dios más fuerte te va a tratar. Amén. Contra más cerca quieres vivir del Espíritu Santo, el Espíritu Santo más te va a tratar. El diablo más fuerte te va a atacar. El diablo lo que va a intentar es apartarte para que no vivas cerca de Dios, pero que se chinche el diablo en el nombre de Jesús. Porque yo he comprendido que yo necesito el trato de Dios. Y Dios restaura las casas. Amén. Dios restaura los matrimonios. Amén. Dios restaura a la gente que ha caído. Si se arrepiente, Dios los vuelve a levantar en el nombre de Jesús. Muchas veces nosotros, cuando cae alguien, nosotros ya le ponemos una etiqueta: no sirven, no vales, ya no puede servir más a Dios. Pero eso no es así. Una persona cuando cae, una persona cuando peca, es verdad que tiene que ser disciplinada y tiene que ser exhortada para que se encamine. Pero ahora en nuestras mentes hay una batalla. Porque cuando tú fallas a Dios y cuando yo fallo a Dios, en el momento que nosotros fallamos, ¿sabes quién viene? El caramono. Viene el caramono este, que el Señor lo reprenda, si lo cogiera en carne, le pegaba así un dos para arriba y lo madreaba. Viene el caramono este y viene y te susurra. Y te hacías cristiano.
y orabas y querías ayunar, porque Satanás quiere decir acusador, quiere decir que cuando tú pecas, el diablo viene y te acusa. Y todos los que estamos aquí hemos sentido esa sensación que el diablo viene y nos acusa. Pero yo tengo hoy una buena noticia. Eres una obra de Dios. Amén. Y tienes que entender que todavía no estás acabada. Aleluya. Todavía no estás acabado. Está Dios perfeccionándote. Amén. Es lo que Dios está haciendo, perfeccionándote. Y el trato de Dios no es un mes, hermanos. El trato de Dios es hasta que nos vayamos de aquí. Amén. Entonces quiere decir que yo voy a tener que ser fuerte para sentir el mismo trato de Dios y poder soportarlo. Mirad, la Biblia dice, mirad cómo Dios restaura. La Biblia dice que había un hombre pescando, como el David que pesca. El otro día me enseñó un pez así, a ver si coges una carpa para los dos y no la comemos. Dice que había un hombre pescando. Y este hombre estaba pescando y Jesús viene y tiene una conversación con él y le dice, mira Pedro, hay un llamado para ti precioso. Y le dice, yo no quiero que peces, porque tú no fuiste creado para pescar peces. Tú fuiste creado para pescar hombres. Amén. Y le dice, sígueme y ya no pescarás más peces, sino te haré pescador de hombres. Amén. La Biblia dice que Pedro acepta el desafío del llamado de Dios. Porque escuchar, todos los que estamos aquí, Dios nos va a desafiar a que podamos seguirle y servirle en el nombre de Dios. Amén. Ahora, cuando Pedro empieza a servir al Señor y empieza a seguirle, la Biblia nos relata que este hombre era uno de los 12 discípulos que más estaba cerca de Dios. La Biblia dice que cuando Jesús se apartaba a hacer algo, Jesús simplemente muchas veces se llevaba 3. Si no me equivoco, uno de ellos era Pedro, Juan y Jacobo. La Biblia dice que cuando iba a hacer algo íntimo, Jesús se llevaba a estos 3. Bien, pues Pedro era uno de estos 3. Pedro vivía muy cerca de Jesús. Tan forma que cuando dice Jesús en casa, Jesús estaba en la casa de Pedro. La Biblia dice que la mujer, la suegra de Pedro, estaba enferma y que Jesús oró por ella y la fiebre desapareció. ¿Han visto cómo la Biblia siempre desmiente todas las mentiras? ¿Sabéis lo que dice la Iglesia Católica? La Iglesia Católica dice que el primer papa que hubo era Pedro y que Pedro no tenía mujer. Es mentira. Si dice que tenía suegra, es porque tendría una mujer, ¿no? Sí. Pues dice la palabra del Señor que el Señor la coge, la sana y más sanarla. ¿Saben lo que hace la suegra de Pedro? Se pone a servir. Amén. Porque mirad, todos los que estamos aquí no podemos pagarle lo que Dios ha hecho por nosotros. Verdad. Amén. Tú no puedes pagarle a Dios con dinero. Verdad. No puedes. Solo hay una manera de poder devolverle a Dios todo lo que ha hecho por nosotros. Amén. ¿Y sabéis qué es? Servirle. Amén. Amén. La Biblia dice que Pedro está muy cerca de él. Pedro, recordar, camina sobre las aguas. A Pedro le es revelado que Jesús es el Cristo. Cuando Jesús se sienta con todos ellos y les hace una pregunta, le dice, ¿quién decís vosotros que yo soy? Muchos dicen Jeremías, Juan el Bautista, y él dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora Jesús le dice, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Recordar que Pedro escuchó la voz de Dios y Pedro caminó por encima de las aguas. Recordar que Pedro, cuando vio al Señor cómo le cogían para llevarle, Pedro sacó un cuchillo y le cortó la oreja a uno. Escúchame, 3 años con Jesús y todavía Pedro iba con navajas en el bolsillo. 3 años viendo milagros, 3 años viendo el poder de Dios, pero todavía Pedro tenía un carácter fuerte. Todavía Pedro seguía fallando. Llega el momento donde Pedro están en la última cena y cuando están en la última cena sale que uno le va a traicionar, que va a venderle. Cuando Pedro y Jesús se quedan solos, Pedro le hace una declaración al Señor muy fuerte y le dice, mira Señor, ¿ves todos estos?
Y hace, Tomás, un poquito más de voz. Dice, ¿ves a todos estos? Y dice, sí, dice, todos estos te van a negar. Todos estos te van a dejar. Dice, pero yo te garantizo que moriré contigo. Y ahora el Señor, un poquito, no la apagues. Y ahora el Señor le dice, Pedro, ciertamente, antes que cante el gallo 3 veces, tú me negarás. Dice la palabra del Señor que llega el momento donde Jesús y los discípulos se van a orar. Y Jesús está orando. Judas viene y lo entrega con un beso. Todos salen corriendo. Pero dice la palabra de Dios que Pedro seguía a Jesús hasta adentro. Y cuando estaba adentro, viendo a nuestro Señor golpeado, dice que una mujer o un hombre le dice, tú estabas con él. Pedro dice, yo no. Le vuelvo a decir, sí, tú estabas con él, porque tu manera de ser, tu manera de comportarte, tu manera de hablar, te delata que has estado cerca de Jesús. Escuchadme, cuando uno vive cerca de Jesús se le nota. Amén. Y ahora Pedro sigue jurando, yo le aseguro que yo no. Cuando le dice la tercera vez, el gallo canta. Y viene al recuerdo de las palabras que le dijo Jesús. La amargura que tuvo que sentir Pedro fue tan fuerte que yo creo que no podría soportar. Porque cuando nosotros fallamos a Dios, nos tiene que doler. Si no te duele cuando fallas a Dios, tienes un problema. Todos los que estamos aquí, cuando fallamos a Dios, nos tiene que doler dentro de nuestras entrañas. Ahora, este hombre era un hombre muy cercano, un hombre que le servía. Y para todos los que estamos aquí, Pedro ya estaba descalificado, ya no podía servirle más. Le ha fallado, le ha negado, en la hora de su muerte te ha abandonado. Ya no vas a poder servirle. La Biblia dice que Jesús entrega su vida, porque nadie le pudo quitar la vida a Jesús, sino Él la entregó. Y dice la palabra del Señor que es verdad que murió, pero que al tercer día Dios se levantó. Amén. La palabra dice que cuando, bajan un poquito vos al móvil, la Biblia dice que cuando las Marías van al sepulcro, el sepulcro está abierto, y dice que el Señor sale y tiene una conversación con ellas. La conversación que tiene es que le pregunta por sus discípulos y le dice, diles que yo me voy a encontrar con ellos en cierto lugar. Y a todos los discípulos, Samuel, a ninguno le llama por su nombre. Pero al cambio hay un matiz y dice, y dile a Pedro. ¿Cómo? ¿Qué cosas? No dice, dile a Tomás, dile a Juan, que Juan dormía en el corazón de Jesús, dile a Leví, dile a Andrés, no le dice, y dile a Pedro. Amén. ¿Cómo Dios se puede acordar de Pedro? Aleluya. Yo muchas veces le digo, pero Señor, si Pedro te ha fallado, si Pedro ya no califica para ti, si Pedro te ha dicho que iba a estar contigo en la hora de la muerte, y Dios y Él te ha abandonado, y el Señor muchas veces me tiene que responder y me dice, pero Manuel, recuerda que yo lo tengo que perfeccionar hasta el final. Amén. Y ahora, dice la Biblia que cuando van a buscar Jesús a Pedro, ¿sabéis dónde está Pedro? En el lugar que Dios lo sacó. Estaba pescando. Porque mirad, si Dios a mí me saca, a mí Dios me sacó del tráfico de drogas. Si a mí Dios me sacó del tráfico de drogas, si yo me alejara de Dios, que nunca quisiera Dios que yo me pudiera alejar, ¿sabe dónde yo volvería? A traficar. A hacer lo que siempre he sabido hacer. Pero ahora la Biblia dice que Jesús viene a Pedro y que Pedro viene a él. Y lo que le empieza a preguntar el Señor es que le dice a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Señor, si te he fallado, si
Dije que iba a estar contigo y te dejé tirar de la cruz. Y le dice, pero Pedro, tú me amas. Y hace, Señor, yo te amo. Amén. La Biblia dice que le dice, apacenta mis corderos. Le está diciendo el Señor, escucha, que todavía no cuento contigo. Amén. Pero Pedro, ¿de verdad que tú me amas? Y Pedro le dice, Señor, yo te amo. Amén. Apacienta mis ovejas. Amén. Y vuelve a preguntarle por tercera vez. Y le dice, Pedro, tú me amas. Y Pedro ya le dice, Señor, tú lo sabes todo. Amén. ¿Cuántas veces Pedro negó a Jesús? 3. ¿Cuántas veces Jesús le preguntó? 3. ¿Sabes por qué? Porque Dios al que restaura lo restaura por completo. Amén. Podemos entender que Pedro era una obra de Dios. Y que todos los que estamos aquí necesitamos pasar por el trato de la persona del Espíritu Santo. Y que aquí no hay nadie santo. ¿Verdad? Que aquí no hay nadie que pueda ir con la cabeza muy levantada, diciendo yo no voy a fallar. Porque voy a decirte que vendrá el día donde fallarás. ¿Verdad? Voy a decirte que vendrá el día donde caerás. Voy a decirte que vendrá el día donde negarás a Jesús. Pero voy a decirte que nunca Dios te va a dejar abandonado. Que lo que Dios ha empezado con tu casa, Dios lo va a terminar. Que lo que Dios ha empezado con nuestra vida, Dios lo va a terminar. Porque escuchadme, necesitamos continuamente salir, ser tratados por la mano de Dios. ¿Sabes qué es lo malo? Que muchas veces nosotros pegamos un salto y nos salimos del trato de Dios. Y cuando nosotros nos salimos del trato de Dios, Dios se queda así. El otro día dijimos que Él era ¿quién? El buen alfarero. Y que nosotros éramos el barro. Y que todos los que estamos aquí, como vuelvo a decir y estoy diciendo, necesitamos el trato de Dios. Bien, yo he pecado. ¿Cuántos de aquí han pecado? Levanta tu mano, no te hagas ningún salto, que aquí no somos católicos ninguno. Todos los que estamos aquí hemos pecado. Pues bien, quiero decirte que no le des lugar al diablo. Amén. Que Dios ya te ha perdonado. Amén. Dice la Biblia que lo que Dios perdona, nosotros no podemos llamarle a nada inmundo. Amén. Ahora hay otra restauración que todos los que estamos aquí necesitamos. Porque todos cuando venimos a Dios, venimos rotos, venimos heridos, venimos dañados. El mundo nos oprime. El mundo no es un juego. El mundo golpea y golpea con violencia. Por eso dice la Biblia esto. Dice que Jesús se puso en un púlpito y predicando el libro de Isaías dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Amén. Por cuanto me ha ungido para predicar las buenas nuevas, para sanar enfermos. Y dice, para sanar a los quebrantados de corazón. Amén. ¿Sabes lo que quiere decir la palabra quebranto? La palabra quebranto quiere decir golpear con violencia algo que está unido. Quiere decir que el mundo nos golpea como un martillo. Cuando el mundo golpea, golpea de verdad. El mundo no golpea titibeando. El diablo cuando nos golpea para rompernos. Nos golpea para matarnos. Y hay personas que cuando viven algo fuerte dentro de su casa o dentro de su familia, hay personas que no pueden superarlo. Y toman una decisión. Y la decisión que toman Tony, cariño mío, es muchos de quitarse la vida. ¿Sabéis que desde el COVID hasta aquí los índices de suicidio han subido? No sabes tú ni cuánto. ¿Sabéis que la enfermedad llamada depresión quita más vidas que enfermedades crónicas de órganos como el cáncer? ¿Sabéis que cada 10 minutos o cada hora antes del COVID se suicidaban 10 personas? ¿Sabéis cuántas personas deciden quitarse la vida hoy día? ¿Sabéis por qué? Porque el mundo golpea. Y ahora
todos los que estamos aquí hemos sido golpeados. Cada uno en un área. Uno por su matrimonio, otro por la familia, otros porque hemos tenido pérdidas familiares y hemos venido rotos al Señor. Ya has venido al culto, has apagado tu luz y te pones a orar. Y tu corazón nadie lo puede ver, porque el corazón del hombre y la mujer nadie puede verlo. Pero el Espíritu de Dios es diferente. Amén. Dice la Biblia que el Señor es omnipresente. Amén. Los mismos atributos que tiene el Padre, tiene el Hijo. Amén. Y el mismo atributo que tiene el Padre, tiene el Hijo, lo tiene el Espíritu Santo. Amén. Quiere decir que en los peores momentos de tu vida, el Espíritu de Dios está presente. Amén. Y ahora el Señor quiere lo profundo de nuestro corazón. El Señor te deja que vengas a la iglesia. Y el Señor te da un tiempo que te desahogues. Porque Dios nos permite llorar. Amén. Y cuando tú lloras, no hay nadie que pueda entender ese lenguaje. Verdad. Tú lloras conmigo y yo no entiendo lo que dicen tus lágrimas. Pero el Espíritu de Dios sí lo entiende. Amén. Y tus lágrimas, cada lágrima quiere decir algo. Y ninguna de nuestras lágrimas tocan el suelo. Amén. No voy a volver a repetirlo. Tus lágrimas no tocan el suelo. Amén. Sino que todas tus lágrimas que tú has derramado, Dios las tiene en la mano. Amén. Dios las tiene. Y ahora Dios te dice, llora, desahógate. Y tú vienes roto, rota, te metes en el cuarto y empiezas a hablar con Dios. Y hay tratos que nosotros no entendemos. Yo ha habido tratos que no he entendido de parte de Dios. Una vez estaba mi abuelito malo. Y yo a mi abuelo, aunque estaba en el mundo, yo tenía una Biblia que me regalaron cuando fui al culto. Cuando fui al hospital, ¿no sabes lo que le hacía a mi abuelito? Debajo de la almohada le metía la Biblia. Y un día dicen los médicos, está malo. Y me dice mi madre, hijo, está muy malo, ten cuenta. Y le digo yo, al abuelo no le pasa nada. Si con lo que ha pasado el pobre ya ha salido de todas, de aquí 2 días sale. Y mi madre, yo ahora entiendo que mi madre me lo estaba reaccionando poco a poco. Porque yo era una persona muy débil. Antes de venir a Dios, ahora no era su fuerte. Porque ahora ya no dependo de mí, pero dependo de la persona de Dios. Y cuando pasaba algo fuerte en la casa, Miguel, mi madre me tenía que dar 4 pastillas. Me daban 4 pastillas y me quedaba sentado como un niño, ni sentía ni entendía. Y me voy a mi casa, y cuando me voy a mi casa me echo, y a las 6 de la mañana veo a un primo mío como me está llamando por la ventana. Y cuando bajo, me dice, monta el coche que nos tenemos que ir. Y le digo, pero ha pasado algo. Me dice, no, tranquilo, que el abuelo se ha puesto malo, pero tú tranquilo, primo. Me monta el coche con mi madre, con la pastora y con mi hermano. Y le digo, no me engañes, primo, algo le pasa al abuelo. Y me dice, primo, tienes que ser fuerte. Al abuelo se lo ha llevado. ¿Sabes lo que hice? Pegué 4 puñetazos al cristal de mi primo y lo rompí. Miré al cielo y le dije a Dios, literalmente, ya no quiero saber nada más de ti. Porque me has fallado. Te he dicho que cuidaras a tu abuelo y no lo has cuidado y te lo has llevado para ti. Y miré al cielo y le dije, no quiero saber más nada de ti. Y me revine contra el Señor muchos años.
Me hablaban de Dios y me endemoniaba. Venían los gitanos a la puerta de mi casa a hacer culto y salía con una vara. Y le decía al gitano, si te pones a predicar aquí, te lo prometo que te mando. Sí que te mando yo con Dios. Márchate de aquí. No quería saber nada de Dios. ¿Sabéis por qué? Porque hay tratos que no podemos entender. Y voy a decirte algo, esta guía no te llama a entender a Dios. Lo que nosotros nos llama es a someternos a su voluntad. Amén. Pero someterse a la voluntad de Dios es muy fuerte. Entré en un estado de depresión que me enganché muchísimo más a la cocaína. Pero cuando yo vine a Dios, yo vine roto. Y le dije al Señor, he aquí mi corazón, Señor, mi corazón es tuyo. Amén. Necesito que sanes mi alma, porque si no sanes mi corazón, no voy a poder. ¿Y sabes lo que me hizo Dios? Lo que os he dicho, llorar. Llora, Manuel. Y yo lloraba. Y yo lloraba. Pero el Señor ahora me dijo, Manuel, yo ahora puedo tratarte. Amén. Porque Dios no te tratará si no le dejas. ¿Verdad? Porque cuando tocan una herida, hermano, duele mucho. Si tú ahora mismo te cortas y yo te toco, te duele. Por eso el Señor, cuando nosotros estamos heridos espiritualmente, Dios te pide permiso. Porque si te toca, esa herida te va a doler. Pero toda herida necesita ser tratada. Amén. Porque nosotros no podemos vivir del dolor. No podemos toda la vida pensando en lo que nos ha pasado. No podemos vivir en el 2015, en el 2016, o me dañaron, me hicieron daño, he perdido a un ser familiar. No podemos vivir ahí, hermanos. Porque vivir en el pasado es vivir en el dolor continuamente. Y Dios no nos quiere enfermos, si Dios nos quiere sanos. Y hay muchas veces que nosotros pensamos que si olvidamos el dolor, olvidamos a nuestro ser querido. Que si yo lo vivo en amargura, en penura, estoy dando señales que yo no le quería. Y eso no es así. ¿Me dejáis decir una cosa clara? Amén. Las cosas con nuestros familiares se hacen en vida. No cuando ya no están. Porque cuando alguien hace algo en vida, uno ya puede estar tranquilo. Amén. Ahora muchos venimos no por una pérdida familiar, sino venimos por un problema matrimonial. Y yo me regaño con la pastora. Y yo cuando tengo una regañina con la pastora, cuando uno se calienta, no medimos las palabras. Y escuchadme bien, duelen más las palabras que los golpes. Porque si yo pellizco a Tomás, bueno, el Tomás no es muy moreno, pero si yo pellizco a uno, se le podrá poner morado. O si le doy un puñetazo así a mi José en el ojo, se le puede pegar 3 días con el ojo hinchado. Pero al tercer día, al cuarto día, su ojo vuelve a la forma natural. Hombre, si viene uno así y le pego lo mismo en los ojos, se lo enderezo, ¿eh? Pero las palabras no se ven. Pero las palabras son puñales. Que aunque pase el tiempo, si Dios no las trata, siguen encalladas dentro de nuestro corazón. Y cuando uno se enfada, dice cosas que no siente. Dice cosas a lo loco. Pero en nuestro estado de enfado, cuando se lanzan, se han lanzado. Y tú ves a tu mujer, o tú ves a tu compañero, o tú ves a tu primo, tú ves a tu amigo, llévalo tú a tu área. Y pasa una semana, pasa 15 días, y la relación vuelve a estar, porque claro, mi mujercita me tiene que ver todos los días, yo tengo que verla a ella. Entonces se ha quitado ese enfado. Pero cuando se vuelve a engañar, cuando se vuelve a regañar, perdonar, vuelve a salir otra vez esas palabras.
Y no solo esas palabras, sino ella siempre nos dice, ¿te acuerdas lo que me hiciste? Todavía lo tengo muy presente. O tú, ¿te acuerdas que estaba mal, hombre? Te fuiste donde tu madre y me dejaste aquí tirado. Y se sacan las cosas a relucir. ¿Sabéis por qué se sacan las cosas a relucir? Porque verdaderamente no hemos sido sanados. Por eso hay un dicho que dice, yo perdono, pero no olvido. ¿Cuántos los han escuchado? Pero eso es mentira. Porque si tú no olvidas, es símbolo que tú no has perdonado. Porque todo lo que se perdona, se olvida. Y esas heridas matrimoniales, o familiares, o de amigos, o de primos, también tienen que ser tratadas por la mano de Dios. Y ahora el matrimonio tiene que ser tratado por Dios. Ya, pastor, pero es que tú no sabes lo que me hacía, tú no sabes lo que... Ya, pero eso era un tiempo pasado. Eso era cuando no teníais a Dios. Pero ahora hemos venido al Señor. Y ahora todo lo viejo, para poder ser sanado, todo lo viejo tengo que dejarlo atrás. Y ahora decir a mi compañero o a mi compañero, ahora, desde hoy, empezamos una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Y donde antes nos dañábamos, ya no vamos a volver a repetirlo. Sino que ahora el Señor nos va a enseñar a amarnos. Porque escuchar, no es lo mismo amar con Dios que sin Dios. Amén. No es el mismo querer a tu compañera con Dios que sin Dios. Con Dios, sin Dios la amas y la quieres, yo no te lo discuto, pero no sois una sola carne. Pero al cambio yo ahora, fundamentado en el Señor, ahora mi matrimonio ya no se compone de dos, se compone de uno. Amén. Porque dice la Biblia, dejarás a padre y a madre y te unirás en una sola carne. Y eso solo podemos conseguirlo con la persona del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál es el daño que hoy hay? ¿Cuál es el daño que hoy has traído? Yo sé cuál es mi daño. Y como he dicho, yo muchas veces he pensado que estaba sanado y luego ya no estaba sanado todavía. Y he tenido que decirle al Señor, pero Señor, ¿todavía estoy así? Y el Señor me decía, sí, todavía estás así. Todavía métete ahí. Pero Señor, si llevo 2 años orando, buscándote, y todavía no te he sanado, Manuel. Todavía la herida no ha cicatrizado. Todavía la herida está en su proceso. Porque toda herida, para que se vuelva cicatriz, tiene un proceso. Se sana, se hace la capita esa blanca, luego se hace la costra. Cuando se cae la costra, se queda la cicatriz. Ha tenido un proceso. Necesitamos también pasar por el proceso de Dios de nuestras heridas. Amén. Pónsela a Dios. Cuando ores, es que hay que hablar con Dios sinceramente. No te metas a orar, Señor, tú todo lo sabes. Claro, si lo sabe Dios. Si dice la Biblia que antes que tú le pidas, el Señor ya sabe lo que a ti te hace falta. Amén. Cuando te metas a orar, especifícale a Dios. ¿Por qué le tengo que especificar? Válgame Dios, esperad. ¿Por qué tengo que especificar? Ya no lo sabes, ya no. ¿Cómo se dice, Rocío? Es que no sé lo que quiere decir. Especificar. Especificar. Yo tengo que, esa palabra, tengo que ser, la voy a decir a nuestra forma, tengo que ser claro con Dios. Porque mirad, todo lo que tú le cuentes a Dios, Dios no lo va a divulgar. Aleluya. Tú se lo cuentas hoy a uno, mirad, ¿por qué suspenséis que digo yo siempre? Aquí no administra nadie, ¿eh? Aquí administra el pastor y la pastora. Y si tienes algo que contar, cuénteselo a tu pastor o a tu pastora. ¿Por qué? Porque tú le puedes contar a alguien algo íntimo y hoy te lleva bien. Hoy sois chacho y pirulis. Pero mañana te puedes discutir, os podéis enfadar. Y el que ha sido oídos hoy, mañana es lengua. ¿Verdad? Pero tú todo lo que le cuentes a un pastor, ese pastor se lo va a callar. Amén. Amén.
Por eso yo digo, cada vez que tengáis un problema, id a vuestros pastores. Amén. Cuando yo era oveja, yo tenía a mi pastor, yo no le contaba las cosas a nadie. Yo solo iba donde mi pastor. Le decía, pastor, siéntate, me pasa esto. La pastora, la Gloria me ha pegado, me ha dado al cuello, es muy mala, ministrala. Porque yo tenía confianza en mi pastor. Cuando tú te metes en la intimidad con Dios y especificas lo que te pasa, ¿sabes lo que le estás demostrando a Dios? Es que confías en Dios. Amén. Y yo ahora entro, y cuando entro le digo al Señor, Señor, esta es mi herida, esto es lo que me pasa. Te ruego que me enseñes. ¿Por qué? Porque hay heridas que solo se sanan con el perdón. Amén. Esto es fuerte. Perdonar a alguien que te ha dañado. Si no perdonamos, Dios no nos sana. La falta de perdón es una raíz de amargura que crece dentro de mi corazón. Y yo lo amargo al de afuera. La amargura te amarga a ti dentro. ¿Sabes? Lo voy a decir. ¿Sabéis que hay matrimonios que viven en la misma casa, que comparten la misma cuchara, que comparten el mismo tenedor, se han matado, se han picoteado y viven juntos? Pero todavía hay cosas que no se han perdonado. ¿Sabéis que hay familias que se desaparan porque no se han perdonado? Hermanos que no se hablan porque no se han perdonado. Porque ahí es verdaderamente cuando se ve un cristiano. Y hay heridas que nosotros vamos a tener que perdonar. Amén. Y la falta de perdón, hermanos, la Biblia habla que puede ser un pecado de condenación. ¿Por qué? Mira lo que dice, yo no lo digo, lo dice la Biblia. La Biblia dice, hay dos textos muy bonitos en los evangelios, son preciosos. Dice, cuando vengas a darle ofrenda a Dios, cuando vengas a alabarle, cuando vengas a glorificarle. Dice, si sabes que tu hermano tiene algo contigo, no lo hagas. Dice, detente, Miguel. Dice, vete, reconcíliate con él y luego vienes y ya puedes ofrendar. Ahora, pastor, pero hay personas que aunque yo le pida perdón, ellos ya no me van a perdonar. Ya, pero es que eso ya no queda en ti. ¿Me comprendéis? Yo ahora mismo me enfado con el Johnny se enfada conmigo. Y ahora yo voy y le digo a Johnny, mira Johnny, perdóname, porque yo que sé, estaba mal, te dije esta palabra, te pido perdón. Y el Johnny me dice, pastor, vete que no quiero saber nada de ti. Yo, cara a Dios, ya he hecho lo que Dios me ha mandado. Que le he pedido perdón de corazón. Escuchadme, no porque no lo sienta, porque tú no vas a sentir pedirle perdón a alguien, eso ya te lo digo yo. Lo que a ti tu carne te va a empujar es que si te ha hecho daño, te da ganas de cogerle del cuello y lo agarras. Pero cuando alguien te ha hecho daño, tú no lo tienes que sentir, sino tú tienes que obedecer. Amén. Ahora el Johnny no me quiere perdonar. Bueno, eso ya es un trato de Johnny con Dios. Pero yo, cara a Dios, ya estoy limpio. Voy a decir otra cosa del perdón. Cuando yo perdono a alguien, ¿tengo que volver a tener la misma relación que antes? Si sabes que te van a terminar dañando, no hace falta, hijo. Si lo que Dios está mirando es el interior. ¿Me entiendes, Emiliano? Lo que Dios te está mirando es si tú de corazón estás limpio. Yo ya he perdonado y si le veo por la calle puedo decirle hola. Pero yo ya no me relaciono, yo ya no puedo tener esa confianza, porque hay confianzas que se rompen, hermanos. Hay desengaños que vienen con gente que tú pensabas que no te iban a meter un puñalón y te meten un puñalón así por las espaldas. Entonces, reconstruir esa confianza es muy serio. Pero Dios no te manda eso, lo que Dios te está pidiendo es que tu corazón esté limpio. Y ahora hay otro texto, que este texto es muy fuerte. Y dice, si vosotros no perdonáis, mi Padre que está en los cielos tampoco puede perdonar. Si yo no perdono,
Está diciendo que Dios tampoco puede perdonarme. Pero es que, y pastor, ¿cómo yo puedo hacer para perdonar? Solo tienes que irte a la Biblia y leerte los evangelios. Amén. Porque cada uno tenemos que dar lo que tenemos. Amén. Hoy, una hermanita que no es de la iglesia, yo he visto un estado. Y cuando he visto un estado, decía, para la gente siempre estoy yo. Pero cuando a mí me pasa algo, yo no tengo a nadie. Y seguía diciendo, cuando os pase a vosotros, tampoco voy a estar yo. Y yo le he escrito y le he dicho, hermanita, nunca cambies tu corazón por la gente que te rodea. Porque cada uno tiene que dar lo que tiene. Jesús, estando en el madero, siendo golpeado, siendo maltratado, el Señor tuvo la autoridad de maldecirnos. Pero mira lo que dijo Jesús. Miró al cielo y dijo esto: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. No se contaminó con lo que había alrededor de él, sino que cada uno siempre va a dar lo que tiene. Escucha, sigue dando vida de Dios. Amén. Y deja que Dios trate cada área. Hay muchas áreas que Dios va a tener que tratar. Hoy te he mencionado esta, mirad, yo no tengo nada apuntado. Solo tengo los dos textos que he mencionado, porque quiero apuntar y Dios no me deje conmigo. Y eso que me compro boli, me compro 40 cuadernos, para nada. Para solo hacer dos apuntes. Pero es mejor que Dios abra que no abre yo. Amén. Porque yo si abro sus puedo dañar, pero si el Espíritu de Dios abre sus puede restaurar. Amén. Y hay muchas áreas en nuestro corazón que van a tener que ser tratadas, hermanos. Por dejar que Dios os trate. Y Dios, te garantizo, cuando Dios te vaya sanando, te sentirás más fuerte, con más vigor, con más ganas de luchar. Y terminarás comprendiendo esto, que Dios en cada etapa de tu vida, el Espíritu de Dios siempre ha estado presente. Amén. Hoy le he dicho, porque ha puesto a alguien, he hecho un directo y ha puesto a alguien un comentario, y he dicho, hermanos, esto no es ir llorando, no nos creamos que Dios no se mueve así, Dios no se mueve por la pena, Dios se mueve por la fe. Amén. Porque si Dios se moviera por la pena, ahora mismo hiciéramos, vamos a ponernos todos a pena, a llorar, y le damos pena a Dios. Dios, cuando te ve llorar, tiene misericordia. Amén. Sus entrañas se mueven a misericordia. Por eso dice la Biblia que cuando una madre iba a enterrar a su hijo, Jesús la vio llorar. Y dice, y el Señor se movió a misericordia. Amén. Cuando Dios te ve llorar, Dios se mueve a misericordia. Amén. Pero cuando Dios se acerca a ti, Dios quiere ver que dentro de ti hay fe. Amén. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Y ahora, te voy a hacer esta pregunta. ¿Tienes fe que Dios te puede restaurar? Amén. Ay, qué poco, venga, otra vez. ¿Tienes fe? Pon la música, Gloria. ¿Tienes fe que Dios te puede restaurar? Amén. Pues si tienes fe, escuchadme. Hoy, desde hoy, Dios va a empezar. Amén. Desde hoy Dios va a empezar a sanarte. Amén. Y cuando acabe la obra y la gente del barrio te vea, los anuncios, y la gente del barrio te vea, y antes te escuchaban matándote todo el día. Este matrimonio se pegaba todo el día regañando. Este matrimonio solo sabía matarse. Y ahora pasas por su casa y ahora ya no se escucha regañina. Ahora se le escucha que están orando. Amén. Son las 4 de la mañana y están orando, hijo mío, no duermen. Y toda la gente tendrá que decir, es que Dios los ha tratado. Amén. Inclina tu cabeza, agacha tu cabeza, cierra tus ojos
que vamos a orar y le vamos a pedir al Espíritu Santo que lo que Dios empezó con cada uno de vosotros, el Señor lo va a terminar.